quien nos guíe en esta mañana por medio de su Espíritu Santo. Amén. Buen Señor y buen Dios, gracias le damos en esta mañana, mi Dios. Gracias porque en cada una de nuestras vidas vemos manifestado su amor, vemos manifestada su misericordia, vemos su gracia en cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos disponemos en esta mañana, mi Dios, así como hemos llegado a la escuela dominical. Usted conoce cada una de nuestras vidas, conoce cada uno de nuestros corazones. Y estamos en sus manos, mi Dios Todopoderoso. Así que sea usted en esta mañana hablando a nuestras vidas a través y por medio de su palabra, ayudándonos y guiándonos en el desarrollo de esta clase, mi Dios Todopoderoso, a que podamos entender su palabra, Señor, a que podamos oír su voz hablando a cada una de nuestras vidas. Mi Dios Todopoderoso, bendigo en esta mañana a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que ya han llegado a la escuela dominical. Bendecimos a los que vienen en camino, mi Dios Todopoderoso. Sea usted ayudándoles y guiándoles para que puedan prontamente estar aquí, todos juntos, como nos conviene estar. Padre, dejamos todo en sus manos, a su entera y perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a dar lectura. Ahí está. El texto que prosigue. Ya nuestra hermana Flor, ¿cierto?, nos estuvo hablando el domingo anterior de la resurrección de Jesús. Después de la resurrección viene la aparición de Jesús. ¿Y a quién se aparece? A María Magdalena. Entonces, libro de Juan, capítulo 20, vamos a leer del versículo 11 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, ahí para que podamos continuar. Versículo 15, Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Durante el desarrollo de los acontecimientos y sucesos que hemos estado viendo, es decir, el arresto de Jesús, la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor, podemos notar que hay algunos grupos que se destacan aquí. Los vamos a enumerar. Puede que haya algunos más, pero yo anoté algunos grupos aquí, como por ejemplo, los que se creen autosuficientes y que no necesitan a nadie en su vida. Aquí se encuentran los romanos. Los que, teniendo noción de la Escritura, no reconocen al Mesías, no reconocen a Jesús como Señor y Salvador, es decir, el Sanedrín y las autoridades judías. Los que dicen dentro de su núcleo más cercano que creen en Jesús,
aun cuando le han visto hacer milagros y señales, pero se esconden en la multitud sin comprometerse con el Señor. Conocemos varios hermanos o varias personas así dentro de nuestro núcleo, ¿cierto? De nuestros grupos de trabajo, en las universidades. Hay muchos que dicen que sí conocen al Señor, que creen en el Señor, pero hasta ahí nomás. No hay ningún compromiso. Esto lo podríamos designar como los agentes secretos. Aquellos que dicen que sí, pero no demuestran que son. También tenemos a los que han sido transformados por la misericordia de Dios. Los que han sentido, visto y oído el amor de Jesús. Aquí vemos al Señor, ¿cierto?, tocando sus vidas. Los que han entregado su vida al Señor, reconociéndole como el Señor y Salvador de sus vidas, los redimidos. En este grupo, aquí todos decimos amén porque aquí estamos nosotros, ¿cierto? Los que hemos sido redimidos, los que hemos sido rescatados y le reconocemos como nuestro Salvador. Aquí están los discípulos, todos los que se han comprometido con la obra del Señor. Y también en este grupo se encuentra María Magdalena, donde la vemos allí en el versículo 11. Allí podemos ver la constancia y el fervor del afecto, del amor, de la necesidad que tiene María Magdalena por nuestro Señor Jesucristo. Ella, dice el versículo 11, que se quedó en el sepulcro, ¿cierto? Se quedó después de que Pedro y Juan se habían marchado. Y ella estaba allí porque tenía la certeza, la seguridad. Ella había visto de que allí en esa tumba, en ese sepulcro, habían puesto a su maestro, a quien ella tanto amaba. Aunque en lo más íntimo de su corazón y por sus lágrimas, ella pensaba que lo había perdido, que ya no vería más a Jesús. Lo había visto morir, había visto todo el proceso de nuestro Señor hacia la cruz del Calvario, donde lo habían tratado cruelmente. A raíz de esto, su pensamiento era que había quedado sola, sin su Señor. No quería apartarse de ahí, pero ella continuaba con el mismo amor, aún cuando no sentía el consuelo que antes le había dado su Señor. Estaba llorando desconsoladamente por esta gran y tremenda pérdida. Había perdido a quien le había cambiado la vida. Como decía nuestra hermana Flor el domingo anterior, le había cambiado la vida en 180 grados. La transformó, la renovó, la limpió, la lavó. ¿Qué es lo que nuestro Señor ha hecho con cada uno de nosotros? Entonces pongámonos en el contexto en el cual se encuentra María Magdalena. ¿Qué le pasaría a usted si de un momento a otro perdiera a Jesucristo de su vida? ¿No nos sentiríamos igual? Amamos al Señor Jesús. Es algo que ninguno de nosotros quiere perder. Es algo que ninguno de nosotros quiere dejar. ¿Cierto? Hemos gustado, hemos sentido, hemos sabido de su tremendo amor, de su maravilloso amor. Por lo tanto, el perder eso sería perder nuestra vida. Sus lágrimas reflejan y manifiestan el amor y la gratitud que ella siente por su Señor y Maestro. Así como cada uno de nosotros tenemos gratitud por nuestro Señor porque sabemos de dónde nos sacó y sabemos dónde nos tiene ahora y sabemos a dónde vamos. Entonces, somos hijos agradecidos. Hay gratitud en nuestro corazón hacia nuestro Señor y Salvador. Quienes han perdido a Cristo tienen graves motivos para llorar.
¿cierto? Como estábamos comentando. Pero los que buscan a Cristo y no le hallan, deben llorar, no por Él, sino por sí mismos, por esta ausencia de este Salvador, de este Señor en sus vidas. Mientras María Magdalena lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Allí nos dice el versículo 11, ¿cierto? En la parte B. Cuando buscamos algo que nosotros creemos haber perdido, no sé si a usted le ha pasado, y tiene una alta importancia para usted, no sé, un significado sentimental, se lo regaló a alguien muy querido y lo pierde, lo extravía. Perdón. No nos cansamos de buscar, ¿cierto? No cejamos en nuestro intento, no claudicamos allí, buscamos y hemos buscado una y otra vez donde mismo y seguimos buscando. ¿Por qué? Porque significa mucho para nosotros. Entonces, las lágrimas que nublan nuestra visión no nos deben impedir el seguir buscando, ¿cierto? Cuando lloramos, se nubla nuestra visión. A todos nos sucede, todos hemos llorado, o alguien no ha llorado. Todos hemos llorado, de felicidad, por pena, de alegría, por diversos motivos. Las lágrimas, bueno, el Señor las puso en cada uno de nosotros y son para manifestarlas. Y, como les digo, manifiestan alegría, manifiestan pena, manifiestan dolor, manifiestan a veces el momento por el cual estamos pasando, cuando tenemos una necesidad. Entonces estas lágrimas no nos deben afectar el seguir buscando, aunque María lloraba profusamente, ¿cierto? Sus lágrimas de dolor, sus lágrimas de pena, sus lágrimas de la ausencia de nuestro Señor, se inclinó para mirar, es decir, para seguir buscando, para seguir. Ella quería saber dónde estaba su Señor, ella quería enterarse de dónde estaba el cuerpo de su Señor. Nosotros lo sabemos porque hemos leído las Escrituras, pero como les decía anteriormente, debemos ponernos en el contexto de María. Ella, desde que el Señor la cambió, la transformó, fue fiel, estuvo con el Señor, le seguía, estaba en todo lugar, le servía, y de repente su Señor ya no está. Entonces ella siente mucho dolor, mucha pena ante esta ausencia. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas. Estos ángeles eran mensajeros del cielo, enviados con un propósito, el cual es honrar al Hijo. Ahora que el Hijo de Dios iba a ser manifestado en el mundo, los ángeles tienen la misión de atenderle y servirle, como lo hicieron cuando nuestro Señor nació. Estaban vestidos de blanco, ¿cierto? Un color que representa o que simboliza la pureza, la santidad y también paz y victoria. Todo esto, ¿cierto?, es lo que representa el color blanco para nosotros y así lo vemos descrito en algunos pasajes. Estos ángeles preguntan a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Como si dijesen: ¿por qué lloras teniendo tantos motivos para estar contenta, para sonreír, para estar gozosa? Pero ella no sabe lo que ellos saben. Ella todavía no lo entiende. Aun cuando el Señor Jesús les prometió, ¿cierto? Les dijo que volvería. Ella tal vez, por el momento que está pasando, por la pena, por el dolor, por el shock, si se quiere, de haber perdido a su Señor, no entiende, no recuerda que su Señor le prometió que iba a volver. Pero la respuesta de ella: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto, nos muestra, nos hace ver, primero, la debilidad de su fe.
O tal vez el no recordar las palabras que el Señor le había dicho. La pena, el dolor de ver a su Señor castigado en una forma cruel, crucificado y muerto, no le permiten recordar las palabras antes dichas por su Señor, las promesas hechas por su Señor. Muchas veces las situaciones que a nosotros nos acontecen, ya sea de enfermedad, dolor, pena, aflicción, nos abruman y olvidamos las promesas de nuestro Señor. Esas que encontramos en su palabra. Allí están las promesas del Señor para cada uno de nosotros. Está en nosotros el poder apropiarnos de esas promesas y entender de que se van a cumplir en nuestra vida. El propósito del Señor se va a cumplir en nuestra vida, en la medida que nosotros nos dispongamos en el servicio al Señor, en obediencia al Señor, en buscar la santidad, la fortaleza del amor también de María. Nada, no hay nada que distraiga a María Magdalena de su búsqueda, de seguir buscando, de querer saber dónde está el cuerpo de Jesús. Ni la sorpresa de la visión de los ángeles. ¿Se imagina usted ver un ángel? Yo creo que quedaríamos paralizados. No articularíamos palabras. Quedaríamos como estatuas. Si tenemos una visión de un ángel. Sin embargo, María Magdalena sigue en su búsqueda. Ella sigue buscando. También está el honor que esta visión es para ella. Es un honor ver mensajeros del cielo delante de ella, ahí, delante de sus ojos. Pero esto no la distrae. No la distrae de su afán, de su búsqueda, de entender por qué no está el cuerpo de su Señor donde lo dejaron. La pregunta es, ¿por qué lloras? Ella responde, tengo un grande y grave motivo para llorar, porque se han llevado a mi Señor. Solamente quien ha disfrutado de los consuelos y el amor de Dios y los ha perdido, sabe por experiencia lo que es la soledad y la amargura de un alma que se siente desolada, sin el consuelo de la presencia del Señor. Cuando la ausencia de nuestro Señor en alguna oportunidad la hemos sentido, nos sentimos solos, nos sentimos apesadumbrados, nos sentimos que el mundo se nos viene encima. Por eso es importante que cada día busquemos y anhelemos la presencia del Señor en nuestras vidas, para no sentirnos de esta forma. Ninguno de nosotros quiere sentir esta soledad, esta amargura, en algunos casos temor ante la ausencia de nuestro Señor. Antes de que los ángeles respondan a lo dicho por María Magdalena, el Señor mismo entra en escena aquí. Aparece ante ella. Pronto María Magdalena sabrá dónde está su Señor. Y lo más importante, no está lejos de aquí. No está lejos de ella. Como el Señor no está lejos de nosotros. El Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. Mucho más cerca. Ella entonces suspira por ver el cadáver del Señor. Y he aquí que lo tiene delante de ella, vivo. Jesús estaba allí como una persona corriente, pero ella no le reconoció, allí en el verso 14. ¿Cierto? En este versículo, mis hermanos, encontramos o podemos encontrar muchas hipótesis de por qué María se volvió, por qué ella se dio vuelta.
porque ella cambió la vista de donde estaba mirando. Pero el relato bíblico solamente nos dice que ella se volvió. No nos dice cuál es el motivo, no nos dice por qué. Sintió pasos, los ángeles apuntaron, los ángeles se sorprendieron al ver a Jesús. No nos manifiesta la Escritura cuál es el motivo por el cual ella se volvió. La aplicación práctica es que, como dice David, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. El Señor está cercano. Quienes buscan a Cristo, aunque no lo vean, pueden estar seguros de que no está lejos de ellos. Si usted le busca, si le buscamos, encontramos a nuestro Señor. María se volvió como si esperara nuevas noticias, como si a quien ella ve le fuese a decir dónde estaba el cuerpo de su Señor. En el versículo 15, Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? A través de estas preguntas podemos ver, podemos deducir que el Señor, nuestro Señor Jesús, se ocupa del dolor, la pena y la tristeza de los suyos. ¿Por qué lloras? De los problemas y preocupaciones. ¿A quién buscas? Aunque Él ya sabe todo lo que nos acontece, todo lo que nos sucede, todo lo que nos pasa en cada momento, en cada segundo de nuestras vidas. Él sabe hasta lo que estamos pensando en este momento. Así es nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? Él quiere escucharle, que usted le diga, ¿por qué llora? Él quiere escucharle, que usted le diga, ¿a quién buscas? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que necesitas? Y a través de la oración podemos manifestarle a nuestro Señor todas estas necesidades que tenemos, todas nuestras peticiones, pero también nuestra gratitud. María continúa sin reconocerle. Ella no sabe quién está ahí. Ella piensa que es el cuidador del huerto, el hortelano. No logra asimilar todavía que su Señor ha resucitado. Ella no logra entender, no logra saber que su Señor está allí, delante de ella. Es posible que la figura del Señor haya cambiado, que sea distinta, como dice Marcos 16, 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos, que iban de camino yendo al campo. O como dice Lucas 24, 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Puede que haya pasado esto con María en este momento. Además, mis hermanos, los espíritus turbados por la tristeza y la preocupación son propensos a no reconocer la presencia del Señor. Cuando usted está inmerso y sumido en su preocupación, en su problema, en su aflicción, no ve más allá. Como seres humanos tenemos esto, de que nos vemos más allá de nuestra preocupación y no reconocemos a nuestro Señor delante de nosotros. Mire, le voy a contar una anécdota. Yo no me acuerdo de ella, pero mi madre me la contaba. Tenía yo alrededor de 3 años, más o menos. Vivíamos en el sector de Reñaca. Y una tarde-noche, me desaparecí de la vista de ella.
Ella no se dio cuenta y yo no estaba. Un poco más allá había una construcción donde trabajaban mi papá y mi tío. Y ella pensó en ese momento que yo me había ido para allá. Dijo, tiene que haber pasado el puente, tiene que haber cruzado hacia el sector de la construcción, allá debe estar. Mi madre en su desesperación, se le había perdido su hijo regalón, no le digan a mis hermanas, esto queda aquí nomás entre nosotros. Me buscó, salió y se dirigió hacia la construcción y al pasar el puente, ella contaba que se encuentra con una persona mayor, ella decía un viejito, que venía en sentido contrario. Y ella le pregunta, ¿has visto un niñito chiquitito que anda vestido así? Esa? Sí, le dice el viejito. Iba en dirección hacia allá. Así que se dirigió mi mamá hacia allá, hacia la construcción. Allá estaba yo. Me encontró. Al otro día, ella pasa por el mismo puente y se encuentra con un joven. Y el joven le dice, ¿encontró al niñito, señora? Sorpresa. Ella lo quedó mirando. Le dice, ¿cómo sabe usted que se perdió mi hijo? Porque yo soy el que le dijo dónde iba. En su desesperación, ella vio un viejito. Y eso nos pasa a nosotros, ¿cierto? Nuestra visión se nubla, nuestro entendimiento no razona cuando estamos desesperados, cuando estamos en shock, cuando estamos en un momento de aflicción. Pero allí está nuestro Señor, a una oración de distancia, más cerca que lo que nosotros creemos. Por eso es que debemos constantemente refugiarnos en nuestro Señor. Es importante que cada uno de nosotros, así como María, busquemos al Señor en nuestras vidas, día a día, sin claudicar, sin cansarnos, sin desfallecer. Porque la recompensa para cada uno de nosotros es gloriosa. Es la vida eterna. Jesús le dijo a María solo una palabra, la nombró, pero con un tono especial. ¿Cómo? Como solamente él solía llamarla. En una forma familiar. Sus ovejas conocen su voz. ¿Usted conoce la voz de su Señor? Conocemos la voz de nuestro Señor. Y Él nos conoce a cada uno de nosotros por nuestros nombres. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! Con esta sola palabra, María, la oscuridad en el ánimo de María pasó a convertirse en luz. Cuando nosotros estábamos en oscuridad, el Señor nos llamó inmediatamente al tomar la decisión de recibirle como Señor y Salvador, de aceptarle como Señor y Salvador, de reconocerle como Señor y Salvador. Toda esa oscuridad se convirtió en luz. Y hoy día disfrutamos y nos maravillamos en esa luz. Al oír la voz del maestro que le llamaba por su nombre, María se volvió rápidamente y le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? El evangelista Juan traduce en el paréntesis del propio texto sagrado para sus lectores no judíos el sentido del arameo Rabuni, que en realidad significa maestro mío. Este respeto que muestra María al Señor al llamarlo de este modo nos enseña
que aun cuando tengamos íntima comunión con Cristo y del libre acceso al trono de la gracia, no debemos olvidar, hermanos, hermanas, no debemos olvidar que Él es nuestro gran maestro. Y, como hace 2 clases atrás, lo decía nuestro hermano Ricardo, Señor soberano. Nuestro amor hacia Él debe ir de la mano con el máximo respeto, la máxima reverencia, el máximo reconocimiento. Asimismo, como María se volvió rápidamente al oír la voz de la mujer, la voz de Jesús, perdón, nosotros debemos quitar, ¿cierto? Cada uno de nosotros debemos quitar nuestra vista de todo lo que nos aparte la mirada de nuestro Señor, para poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay situaciones, hay instancias en el diario vivir que nos quitan la vista de nuestro Señor. Y nuestro pastor lo ha hecho presente en muchas predicaciones. Una serie, las redes sociales, en algunos casos la mascota de la casa. Hoy día le celebran cumpleaños. Hoy día los tienen como chiches. En algunas partes los sientan a la mesa. Próximamente, por aquí cerca se viene un crematorio para animales. No estoy pasando el dato, le estoy avisando, o sea, le estoy diciendo dónde está puesta nuestra vista, dónde está puesta nuestra mirada. La mascota ha pasado a ser parte integral de la familia hoy en día. Y en algunos casos las tienen en un altar. Cuidado. Cuidado que nuestra mirada, amados hermanos, amadas hermanas, no se aparte de nuestro Señor. Jesús luego le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María había conocido personalmente al Señor. Le había conocido en su vida pasada y le conoce en su nueva vida. El proceso de la transformación. Y ella se aferra al Señor. Ella no quiere apartarse del Señor. Había visto milagros cuando Él estaba presente personalmente. Ella pensó que si Él no quedaba con ella en una forma visible, no podía tener esperanza de bendición. Si no le veo, si no está conmigo, no tengo bendición. Recordemos que ella no conocía las Escrituras. Lo que había vivido con el Señor era el tiempo en que se había acercado a Él. El Señor tuvo que corregirla en su manera de pensar. Le dice, suéltame, no te aferres a mí. No te aferres a mí, simplemente como a un hombre en la carne. Aún no he subido a mi Padre. Cuando vuelva al cielo, el Espíritu Santo será enviado a la tierra. Cuando Él venga, me revelará a tu corazón de una manera que nunca antes me has conocido. Estaré más cerca y seré más querido para ti. Mucho más que si siguiera aquí con ustedes. El Señor le está revelando lo que va a suceder, lo que ella va a entender, lo que ella va a sentir por su Señor.
esa necesidad de tenerlo todo tiempo con Él, que es la necesidad que nosotros tenemos, de que Él esté en todo momento y en todo tiempo con nosotros. Entonces le dice que vaya a sus hermanos y les cuente acerca del nuevo orden que había sido introducido. Por primera vez el Señor se refirió a los discípulos como mis hermanos. Habían de saber que su Padre era el Padre de ellos y que su Dios era el Dios de ellos. No fue hasta este momento que los creyentes fueron hechos hijos y herederos de Dios. Es decir, usted y yo somos hijos y herederos de Dios. El Señor Jesús no dijo nuestro Padre, sino mi Padre y nuestro Padre. Vuestro Padre. La razón de ello es que Dios es su Padre en un sentido diferente al nuestro. Él es el Hijo de Dios. Es el Padre. Dios es el Padre por toda la eternidad de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. ¿Sí? En su amor, Él nos ha adoptado como sus hijos. Es una relación que comienza cuando nosotros somos salvados. Allí comienza nuestra relación como hijos con nuestro Señor. Antes éramos criaturas del Señor. Hoy, con certeza, con seguridad podemos decir que somos hijos del Señor. María Magdalena obedeció al Señor y comunicó a los discípulos el mensaje que Él le dio el Señor. Debemos recordar que Pedro y Juan se habían marchado. Y ella quedó allí en el sepulcro, llorando. María buscaba la evidencia de dónde estaba su Señor. Es decir, ella buscaba el cuerpo, buscaba un cadáver, el cadáver de Jesús. Y se encontró con un cuerpo vivo y glorificado. Encontró mucho más de lo que buscaba y tuvo el gozo de ver al Maestro y conversar con Él. Cuando Dios nos consuela, es con objeto que a nosotros, por nuestra parte, consolemos a otros. Si usted es consolado, si usted es consolada por el Señor, es para que consuele a otros. Usted ha vivido diferentes experiencias con el Señor. Ha vivido diferentes situaciones con el Señor, de las cuales el Señor le ha consolado. El Señor ha enjugado sus lágrimas. Pero para prepararnos, para prepararle, para que usted pueda consolar a otros, para que usted pueda enjugar las lágrimas de otros, para que usted pueda llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Por eso el Señor se manifestó a nuestra vida. No para que estemos callados, como decíamos en el grupo allí de los agentes secretos. Tenemos que salir y llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Transmitir el mensaje de salvación. Usted está, a través de este mensaje está transmitiendo vida y vida eterna. Esa es la misión que tenemos nosotros como hijos, como herederos de Dios. Coherederos juntamente con Cristo. El llevar vida a donde no la hay. María comunicó a los discípulos lo que había visto y oído. Él le había dicho estas cosas para que ella fuese la mensajera, para que ella se lo comunicase a ellos. María. Podría habérselo dicho al Hijo amado,
Podría habérselo comunicado al dueño del lugar donde habían puesto su cuerpo. Podría habérselo dicho a sus discípulos. Y aquí vemos el amor del Señor. Y vemos que Él no hace acepción de personas. Se lo dice a María Magdalena, para que ella sea la portadora de este mensaje tan glorioso para los discípulos, que ha visto al Señor, que ha visto al Señor. Así es que, mis amados hermanos, ninguno de nosotros somos menores en la obra del Señor. Usted es un mensajero, usted es una mensajera del Señor, que puede llevar estas buenas nuevas de salvación. Así es que decida continuar sirviendo al Señor y siendo su mensajero, su mensajera, y poder compartir esto que por gracia hemos recibido, por gracia debemos compartirlo. Amén. Amén, mi hermano, mi hermana, que el Señor le bendiga. Vamos a pasar la ofrenda. Le voy a pedir a mi hermana Loreto, a mi hermana Lili,